Del Evangelio según San Mateo. Al entrar en Cafarnaúm, se acercó a Jesús un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro, ven, y él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: Ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se sanó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y él con su palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. La misión de Jesús, que parecía reservada a los judíos, se abre a los paganos. De hecho, el centurión es solo un símbolo del mundo pagano en general, porque en el versículo 11 del Evangelio que acabamos de escuchar, dice que muchos vendrán de oriente y occidente a sentarse al banquete del reino. En este texto que el Evangelio de hoy nos presenta en la liturgia de la palabra, se destaca la actitud del centurión romano, que no es solo una actitud de humildad, sino también de plena confianza. El centurión expresa a Jesús, después de su pedido: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra. Jesús se admira de la fe de este centurión, un pagano que no tenía ninguna formación religiosa, que no conocía las sagradas escrituras. Es capaz de suplicarle a Jesús con una inmensa confianza, de suplicarle a Jesús con una inmensa fe y sobre todo con una sincera humildad. Y Jesús, con su sensibilidad propia, se admira por la docilidad de ese corazón, como también se admiraba de la generosidad de la pobre viuda que encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, o también de la atención que le prestaba a su amiga María cuando se sentaba a sus pies para escucharlo, como en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Siempre Jesús con esa sensibilidad en el corazón que hace mirar al otro con ternura y misericordia.
Qué bueno que es tener un Señor que nos ama, un Dios que nos mira con ternura, un Dios que tiene en cuenta los pequeños gestos llenos de confianza de aquel que se acerca a Él, que valora hasta lo más mínimo que podemos ofrecerle. Qué bueno saber que Él ve en lo secreto, que no se le escapa ni el más pequeño gesto de bondad y de fe que pueda haber en nuestro corazón. Él que se admira permanentemente de nosotros. El Evangelio de hoy nos invita a que nosotros también, con la misma sencillez, con la misma humildad, con la misma confianza, nos acerquemos a Él. El Evangelio presenta dos acontecimientos sanadores de Jesús. Uno es el que recién observábamos, de este centurión que intercede por su sirviente. Pero también se nos presenta la curación de la suegra de Pedro, que destaca un detalle importante. Dice el Evangelio que ella, inmediatamente después de ser curada, se pone a servir a los presentes. Esto indica que cuando buscamos a Dios con el deseo de ser curados de nuestras enfermedades, nuestras angustias, nuestras perturbaciones, debemos hacerlo con la intención de servir mejor a los demás. Y no solamente para gozar de bienestar, encerrados en nuestros propios intereses, sino para seguir sirviendo a Dios en la persona de nuestros hermanos. Por eso pidamos, a la luz de este Evangelio, al Señor en este día, que pase por nuestra vida con su mano firme, que no nos deje caer, que nos arranque del abismo de la tristeza, de la indiferencia, del pecado, que cure y sane nuestras enfermedades, que fortalezca nuestro cuerpo, pero sobre todo que nos dé la fuerza insuperable del amor. Que el Señor nos mire con misericordia y que descubra esos gestos que podemos realizar con amor para atender a nuestros hermanos, sirviéndolo cada vez más y mejor de ese modo. Que tengamos un hermoso día y que el Señor nos bendiga. Tu me